Hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos a una emisión más de Tan claro como el agua, un conversatorio auspiciado por el Museo Gota de Agua. Como muchos de ustedes sabrán, el Museo Gota de Agua es un proyecto largamente añejado en la Universidad Autónoma Metropolitana y que afortunadamente estamos a unos cuantas semanas de que empiece su construcción en el Cerro de la Estrella. Pero como no queremos esperarnos a que empiece su construcción para que nosotros empecemos a trabajar, a difundir, a discutir sobre el tema, los diferentes aspectos que tiene el tema del agua en nuestra ciudad y nuestro país, es que hemos empezado con estos conversatorios en donde tenemos el privilegio de contar con académicos de la UAM, de diferentes unidades, que van a estar con nosotros compartiendo su experiencia, compartiendo los resultados de sus trabajos, diferentes abordajes al tema del agua que son verdaderamente enriquecedores. Les recordamos a todos los que nos escuchan y nos ven que tenemos abierta la posibilidad de que hagan preguntas y comentarios, que estaremos atentos a recibirlos y a transmitirlos a las doctoras que hoy nos acompañan. Tenemos el privilegio de recibir a la doctora, por orden alfabético va a ser, a la doctora Delia Montero, de la Unidad Iztapalapa, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Delia, bienvenida, un placer que estés con nosotros. Gracias. Y también Eh, tenemos ah, con nosotros a Fabiola Sosa de la Unidad Azcapotzalco, que nuevamente nos hace el favor de acompañarnos. Fabiola, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí apoyando al museo. Gracias. Bueno, vamos a empezar como siempre pidiéndole a nuestras participantes que nos obsequien con un resumen curricular de su formación para que nuestra audiencia tenga claro con quién estamos hablando. Entonces, nuevamente empezamos contigo, Delia. Platícanos dónde te formaste, cómo desarrollaste tu carrera profesional y cómo es que llegas a estas alturas. Por bueno, favor. pues muchas gracias, Javier. Bueno, yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales. Me fui a estudiar a Francia, a hacer una maestría en Relaciones Internacionales, pero curiosamente, pues no me gustó, entonces me cambié a hacer una maestría en Economía y un doctorado en Economía. Y bueno, terminé mis estudios en Francia, me regresé a México, empecé a trabajar en la UNAM y después entré a la UAM, pero cuando entré pues todavía no me metía yo en estos temas del agua, sino que me tocó, bueno, tomé mi sabático y me fui a Canadá a hacer mi sabático. No, no es cierto. En el 2000 andaba yo muy involucrada en temas sobre Canadá, el Tratado de Libre Comercio, pues porque era ya nuestro socio y nadie sabía nada de Canadá, entonces yo empecé a estudiar eso. Y en Canadá me di cuenta que era un país que tenía mucha agua, que ellos mismos nunca habían contabilizado cuánta agua tenían en sus acuíferos, la superficial sí tenían más o menos ya cierta contabilidad, pero de sus aguas subterráneas, por lo menos en Quebec, con la gente que yo platicaba, pues no tenían así mucha certidumbre. Yo decía, pero si eso en México se hacía desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, lo que más me sorprendía es que teniendo tanta agua, tomaran agua embotellada. Después regresé en el 2004 como profesora invitada a la Universidad de Quebec en Montreal
Y bueno, me fui metiendo en estos temas del agua y sobre todo ahí aprendí, o sea, me costaba mucho trabajo entender por qué un país con tanta agua, con agua de buena calidad en los hogares y todo, yo decía, bueno, ¿por qué toman agua embotellada? Para los canadienses también fue un efecto muy rápido, que en poco tiempo empezaron a consumir, pero se percataron, por lo menos en Quebec, de ese fenómeno y me tocó ver toda esa transición para el regreso al consumo de agua, de agua de la llave. Entonces, yo desde el 2000 empecé a ver estos temas porque, pues, te digo, trabajaba mucho sobre Canadá, el 2004 que estuve ahí fue decisivo y empecé a estudiar cuestiones de gestión del agua a nivel del Telcam, porque era algo que a mí me interesaba. Pero después de la experiencia del 2004 de mi sabático, me empecé a meter mucho en este tema del agua embotellada, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque en México ya éramos grandes consumidores. Cuando una década antes, una década y media, el agua embotellada era casi un artículo de lujo en México, ¿no? Y así fue mi incursión, me he metido en cosas de gestión del agua, de gobernanza, pero me he enfocado mucho a la cuestión de la gestión del agua embotellada, las transnacionales que operan en el mercado, que no son dos actores o tres, es decir, el fenómeno es mucho más amplio, ¿no? Y de eso han salido pues ya 2 libros y muchos artículos. Muy bien, muy exitosos además esos libros, hasta donde sé. Muchas gracias por estar aquí, Delia, No, sobre gracias a todo ustedes. cuando es el día de tu cumpleaños. Eso refleja el compromiso que tienes con la academia y con la difusión. Muchas felicidades. Vamos a preguntarle a Fabiola, vamos a pedirle que nos diga nuevamente su resumen, el resumen de su perfil curricular. Fabiola, Ujú. si nos haces el favor, y ahorita regresamos con Delia. Sí, yo tengo una formación con una licenciatura en economía. De ahí me interesó mucho el tema del agua, por lo cual estudié una maestría en estudios urbanos, orientándome más hacia la parte de la gestión y la identificación de qué era lo que determinaba los patrones de consumo de agua a nivel local y cómo era que las personas podían o no modificar sus patrones de consumo dependiendo de si identificaban que estaban en situaciones de escasez o no escasez, vigilados o no vigilados. Usualmente los patrones de consumo que tiene la población se modifican cuando saben que tienen un medidor afuera que los está monitoreando a cuando no lo tienen, ¿no? En ese mismo interés de seguir estudiando el agua, continué con estudios de doctorado, también enfocándome en el agua, pero en este caso más orientada hacia la parte de los riesgos relacionados al agua en términos de su acceso, de su calidad, su potencial para provocar inundaciones, entre otros aspectos, identificando zonas altamente expuestas a este tipo de situaciones, en particular en la Ciudad de México. Estos estudios los realicé en el Colegio de México. Tuve la oportunidad de irme a varios intercambios en Alemania, en Venezuela, en Canadá y concluí con estudios de postdoctorado vinculando el agua con el cambio climático y estudiando los impactos que pudiera tener este fenómeno en materia de disponibilidad y calidad del agua. En términos de las experiencias que he tenido, me ha tocado acompañar a la delegación mexicana en la negociación de la conferencia de las partes y presentar también resultados de investigación, vinculando estos impactos también con aspectos relacionados con la gobernanza, dado que estos espacios de gobernanza, como son los consejos de cuenca, son clave para poder replicar y profundizar y hacer partícipe a la sociedad en términos de las acciones que pudieran llevar a cabo y también sensibilizarlos acerca de las problemáticas que pudieran enfrentar con respecto a los impactos del cambio climático.
Muy bien, pues qué honrados estamos de tener dos mujeres jóvenes, Ujú. doctoras en economía y con una formación muy sólida y ya siendo autoridades reconocidas en el tema. Vamos a entrarle al tema, Delia. ¿Cómo está este problema del agua embotellada en la ciudad y en el país? Que parece que es un drama que sufren particularmente las clases menos protegidas, que tienen que gastar una buena cantidad de dinero en tener acceso al agua embotellada porque el gobierno no les brinda agua potable de calidad para que puedan beberla de la llave. Cuéntanos cómo está el problema, Delia, por favor. Pues mira, empezaré por decirte que aproximadamente el 95% de la población, creo yo, en todo México, consume agua embotellada. No importa si son de altos ingresos, de bajos ingresos, si tienen doctorado, si son albañiles, trabajadoras domésticas, los mismos funcionarios de Conagua toman agua embotellada, ¿no? Entonces, es un fenómeno que además es único en el mundo y no es normal porque vemos países, por ejemplo, como Brasil, como, no sé, los Emiratos Árabes, donde sufren de escasez de agua, etcétera. En ningún país del mundo los consumos son tan altos. Aquí nosotros sacamos datos y el promedio de consumo en la Ciudad de México es de 391 litros por persona al año. Eso quiere decir que tomamos aproximadamente por lo menos 1 litro de agua embotellada. Esto fue en el 2011. Y hay lugares como Iztapalapa, ¿no? Donde los consumos pueden ser de 500, 600 litros por persona al año. Ahí se explica este alto consumo porque el agua es tan mala que a veces compran agua embotellada hasta para bañar a los niños, ¿no? Entonces, es un tema en el que todos consumen. Y digo consumen porque yo sí tomo agua de la llave. Cuando Eh, dices es tan mala en Iztapalapa, a lo mejor te pediría que amplíes un poquito. Es tan mala quiere decir que abres la llave en Iztapalapa y sale como algo como agua de tamarindo. Sale con agua de tamarindo y sale en algunas partes como si fueran pellejitos. Eh, Ah, tienen, tienen un nombre. Entonces lo que hace la gente en Iztapalapa es, pues, sale de chorrito y esa sale limpia, pero con estos pellejitos, entonces le ponen como tela de cielo de manta, no sé cómo le llaman la de los manta de pañales, cielo. Ajá. para retener esas impurezas y que esté cayendo en la cubeta, pues que se llenen sus depósitos. Entonces, en Iztapalapa sí hay un problema real y mucho de eso se debe a que el agua que le suministran a Iztapalapa proviene de pozos muy profundos, que entonces es agua amarillenta, lo que tiene son muchos metales pesados que son muy malos, o sea, con esa agua no se puede uno ni bañar. La gente se queja porque lavan su ropa y les queda amarilla, pues porque se les llena de los metales. Entonces, en Iztapalapa sí es un verdadero problema el tema del agua. En el resto de la ciudad, la calidad del agua no es tan mala, hay que decirlo. Yo pienso que mucho, o sea, en nuestra encuesta era muy interesante porque la gente, a excepción de Iztapalapa, la gente percibía un buen olor, un buen color, un buen sabor, en fin, la percibían de buena calidad en un 60%, 70% de la población, pero nadie la toma. Y si uno les preguntaba por qué no la tomaban, pues no, porque me dijo mi mamá. Y Por yo les moda. pregunto a mis alumnos, ¿quién les dijo? Pues mi mamá. ¿Y quién le dijo a su mamá? Pues su mamá y su abuelita. Es decir, no hay información certera, ¿no? Y todo este problema del consumo de agua embotellada se desencadena desde el terremoto del 85, que se rompen las tuberías,
¿no? Pero las tuberías se repararon. Entonces, al no haber información de que ya se repararon las tuberías y de que podemos tomar agua de la llave, eh, la gente se queda con esa incertidumbre, ¿no? Y toman la opción que consideran más viable. Y en este caso, digamos, a finales de los 80, pues era hervir el agua. Ya en los 90 entran las empresas transnacionales, eh, Danone y Nestlé ya estaba, pero no con agua. Entra Danone, compra la empresa está muy famosa en México, que se me fue ahorita el nombre, pero son Bonafont, no, Bonafont, Evian, Bonafont. no, Bonafont era una empresa mexicana y Danone primero se asoció con Bonafont, ¿no? Hasta que vio que el negocio era muy bueno y compraron todo Bonafont. Y bueno, Danone es una empresa que ha comprado muchas empresas de agua en Europa, ¿no? De agua embotellada de larga tradición. Entonces, conocen muy bien ese proceso, conocen algunos mercados. Y entonces al hacer una alianza con Bonafont, Bonafont les facilita mucho el que se introduzcan, les ahorra tiempo, dinero, porque como sea, Bonafont empezaba a tener un mercado, ¿no? Entonces, las primeras que llegan son las europeas en los 90 y en el 2000, al ver el exitazo y que no hay información sobre la calidad del agua por parte del sector público, se incorporan Pepsi-Cola y Coca-Cola con Ciel y Electropura, ¿no? Y claro, también es un exitazo porque ellas a través de sus refresqueras, han establecido redes de distribución donde no llegan, o sea, ahí no, Coca-Cola llega hasta la última ranchería, ¿no? Sí. Entonces, con esas redes ya establecidas, pues aprovechan muy bien montar el tema del agua, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que nos dan mucha información las transnacionales de la pureza, la calidad, y el sector público no nos dice nada, pero el sector público hace monitoreos de la calidad del agua, ¿no? Hay estaciones de monitoreo en la Ciudad de México, en todos lados, y por norma, el agua que se distribuye en los hogares debe de cumplir con por lo menos los mínimos que establece la Secretaría de Salud. Ajá. Entonces, no toda el agua es mala y en todo caso el fenómeno del agua embotellada sería en México por el terremoto, pero no en todo el país. Muy bien, ahorita regresamos a que nos cuentes de la encuesta que hiciste. Fabiola, con esto que nos platica Delia, se genera todo este consumo masivo de agua embotellada que en sí empieza a ser un problema económico para la población, pero además se convierte en un problema ecológico muy severo, ¿no? Porque las cantidades de PET que se están utilizando para esta distribución de agua son aterradoras. Y los mares y los cuerpos de agua en el país, y no nada más en el nuestro, sino en muchos otros países, se están llenando de botellas vacías de agua, de botellas de PET. ¿Cómo ves este problema, Fabiola? Bueno, hay que destacar que desafortunadamente México es considerado como el principal consumidor en el mundo de desechables y de bebidas embotelladas. Y del total de residuos que se generan en términos de estos desechables y bebidas embotelladas, casi una tercera parte corresponde a estas botellitas de PET que tardan más de 100 años en degradarse, ¿no? Y que finalmente, después de utilizarse para beber agua y de no disponerse de manera adecuada, pues terminan disponiéndose en calles, en tiraderos a cielo abierto, en playas y ríos, y finalmente, ¿no? Terminan dispuestas en el mar, ¿no? Y en el caso de México, México es el segundo consumidor de envases de PET para refrescos del mundo y el primero consumidor en términos de envases de PET para el agua embotellada, ¿no? Desafortunadamente se cree que la tendencia es que se continúe incrementando con la generación de estos
residuos. Actualmente los océanos reciben casi 13 millones de toneladas de plásticos que terminan convirtiéndose en estas grandes islas que se ven ahí, La Mancha, islas enormes de varios kilómetros que andan alrededor del océano, que están básicamente constituidas por estas toneladas de este residuo. Y no solamente la problemática es esa, sino que muchas especies, tanto marinas como terrestres, ingieren parte de estos plásticos, algunas se quedan enredadas y provoca la muerte de diversas especies. Se estima que entre el 50 y 80% de las tortugas marinas en el mundo mueren por haber ingerido plásticos o haber quedado atoradas. Si a eso le sumamos la cantidad de microplásticos que están presentes en los tejidos de los peces que comemos, pues evidentemente se convierte en un problema de salud muy grave y que tiene que ser evidentemente atendido a la brevedad. Si a eso le sumamos otros impactos ambientales que pueden tener este tipo de residuos, como es la generación de gases de efecto invernadero, la generación de estas botellitas de plástico representan casi el 13% de los gases de efecto invernadero producidos a nivel mundial, ¿no? Entonces vemos que tiene distintos impactos tanto en la calidad del aire para su producción, en el agua, en la biodiversidad. Y bueno, eso nos pone en evidencia que ha habido una mala gestión de estos envases que tiene incidencia no solo en México, sino a nivel mundial. Gracias, Fabiola. La cosa es que con el panorama que pintan, alguien o algunos se están haciendo muy ricos, ¿no? O sea, Sí. yo quisiera saber, Delia, si tú nos puedes platicar de dónde sale el agua que después nos venden como agua purificada, cuánto pagan por ella y en cuánto nos la venden a nosotros, porque eso me parece un negocio escandaloso. Y después regresamos contigo, Fabiola, para que nos platiques si tienes información de cómo está el negocio del PET, o sea, porque la producción de tantas miles de millones de botellitas, pues seguramente está haciendo rico a alguien, pero muy rico, ¿no? Entonces ahorita regresamos contigo. Delia, platícanos cómo está la jugada del negocio del agua embotellada. Mira, el agua que nos venden es agua de la llave pasada por un sistema de purificación, ¿no? De ósmosis inversa y de no sé qué. O sea, cada empresa, digamos, cada empresa transnacional tiene sus métodos de limpieza del agua y cada empresa también le pone como un cierto sabor a su agua, ¿no? Eso, pues, con el fin de haciendo su clientela, es un poco como la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, ¿no? Cada quien tiene su fórmula secreta y van, digamos, cautivando o acaparando a un Seduciendo. cierto mercado, ¿no? Por el sabor. Así sucede con las transnacionales, sobre todo Pepsi-Cola, Coca-Cola, Bonafont, que es de Nestlé, de Danone, y con Nestlé, que tiene sus marcas, Agua Santa Elena, y tiene algunas marcas, ¿no? Nestlé es un poco la empresa más chiquita, pero como sea, tiene buena participación en el mercado. No son mercados que compitan porque cada quien tiene un segmento muy específico. Hasta eso son empresas monopólicas, pero como que medio entendidas, ¿no? Porque cada quien tiene ha logrado una suerte de nicho de mercado. Ellas compran el agua muy barata y en realidad lo que estamos pagando nosotros, si lo comparamos con la tarifa, es casi 2,000 veces más caro. O Dos sea, mil veces más caro. sí, el agua, 2,000 veces más si caro. tú lo comparas con tu tarifa de agua, ¿no? Es decir, y el consumo del agua para beber o cocinar, dentro del total del consumo en el hogar es únicamente el 2%, o sea que por el 2% estás pagando cantidades enormes, ¿no? Porque la compras embotellada.
Pero aquí hay otro fenómeno que yo les quiero platicar porque me parece, pues, hasta escandaloso, pues. A partir del 2000 empiezan a surgir pequeños negocios que se llaman purificadoras, que todos conocemos, ¿no? Sí. Y entonces estos pequeños negocios dan, mientras que el agua de garrafón puede costar 40 pesos de Bonafón o de otra empresa de estas, el garrafón de la purificadora lo venden a 10 pesos, 15 pesos, 20 cuando más, ¿no? Pero ya es muy caro. Entonces, estas purificadoras empezaron en el 2000 y empezaron a surgir en zonas marginadas, ¿no? Por ejemplo, en la parte oriente de Iztapalapa, en la parte oriente de Gustavo Amadero, de Iztacalco, ¿no? Y digamos que crecen a la luz de las grandes empresas porque no hacen, o sea, aprovechan la publicidad de las transnacionales, aprovechan los garrafones de las transnacionales, los que ya no quieren los pueden utilizar ellas. Este, tienen también su población cautiva porque su radio de acción es como de 1 kilómetro. Se supone que deben de estar de alta, dadas de alta en la Secretaría de Hacienda. Yo pienso que por los precios que dan no lo hacen. Tendría que tener verificaciones de la Secretaría de Salud porque es un producto para el consumo humano, pero si de veras se hiciera, estarían canceladas, yo creo que todas, ¿no? No me digas. Sí, Cofepris tiene que regularlas. sí, Sí, pero, pero no hay verificaciones. Ellas deberían de cambiar sus filtros 2 veces al año, pero ¿tú crees que por un garrafón de 10 pesos, ¿no? Que no han de vender mucho porque su radio es de 1 kilómetro más o menos, ¿no? Lo hacen en el Diablito o así. No les da. Entonces están, y es más, y muchas de ellas ni agua tienen, porque de pipas, que yo no sé dónde salen, les venden el agua. Entonces son negocios completamente irregulares. Pero lo peor, estaba yo revisando las cifras y en los últimos, ¿qué serán? 8 años, se han duplicado las purificadoras, Sí. ¿no? Y, Ya llegaron a pe- portales. pero ¿sabes qué? Son muy poquitas. O sea, si yo las estuve ubicando en el mapa, siguen estando en zonas marginadas, ¿no? Y yo pienso que ahora, después de la pandemia, porque claro, mucha gente se le hace, es muy caro un garrafón de 40 pesos, 45 pesos. Entonces, mucha gente lo que hace para cocinar, compra de la purificadora y para tomar, toma de la Bonafón y eso, con eso ahorra un poco, ¿no? Cuando en realidad, pudiendo lavar la cisterna, los tinacos se pueden ahorrar mucho dinero, Ujú. ¿no? ¿Cómo ves, Fabiola, este problema? ¿Es una concepción equivocada de la población que se conjuga con unos negociantes voraces que pagan centavos por el agua y la venden a 2,000 pesos más, dice Delia, ¿no? 2000 Entonces, por dos ciento más mil alto. veces más, ¿no? yo creo que el origen de la problemática tiene que ver con la percepción que tiene la población de la calidad del agua que consume y básicamente un desconocimiento, porque en ninguna de las botellas de Bonafón, ni de Evian, ni de ninguna marca conocemos cuál es el análisis de la calidad de la misma. O sea que si estas empresas realmente pasan por procesos distintos de desinfección, es algo que también desconocemos si realmente lo están haciendo. No hay una etiqueta que me diga qué calidad tiene el agua que yo estoy comprando embotellada, como tampoco hay una etiqueta de calidad que aparezca en nuestro recibo del agua diciéndonos cuáles son los resultados del análisis de calidad del agua que nos está proporcionando los organismos operadores del agua. Probablemente en algunos sitios la calidad de esta agua no sea tan buena en el sentido de que no cumple la norma 127, ¿no? Tiene, a lo mejor no
cumple con el cloro remanente que se llama cloro residual que queda ahí, o tiene presencia de algún tipo de microorganismos. ¿Cuál es la norma 127? Cuéntanos. La norma 127 es la norma que se utiliza para garantizar el consumo de agua que se considera como un consumo humano seguro. Utilizan básicamente dos parámetros. El primer parámetro tiene que ver con la concentración de cloro residual. A la hora de que entra el agua, por ejemplo, del sistema Lerma-Cutzamala o se extrae de los pozos, se les suministra una cierta cantidad de cloro, hipoclorito, de sodio. Va reaccionando conforme va avanzando en las distintas tuberías hasta quedar una cantidad residual. Esa cantidad residual es importante cumplirla porque si está por arriba de esa norma, genera subproductos de cloro que pueden ser cancerígenos. Y por eso se cuestiona mucho el proceso, actualmente, el proceso de desinfección con cloro, porque existen procesos más sanos que no nos expondrían a enfrentar cáncer de vejiga o de estómago o de colon, que pueden ser resultado de la presencia de estas cantidades por arriba de la norma, ¿no? Que puede ser el uso de UV, de ozono, entre otros, ¿no? Y por eso es muy aconsejable que en las casas se instalen este tipo de filtros que son un sistema de tratamiento de agua que puede incluir tanto rayos UV como carbón activado, como algunos filtros con zeolitas, etcétera, que van desinfectando el agua y que instalándolo en tu domicilio, pues no necesitas estar comprando agua embotellada de ningún tipo, porque garantizas que el agua que vas a consumir es de buena calidad. Adquieres tu botellita de vidrio, la llenas, la lavas y la puedes estar recargando si es que tuvieras duda acerca de la calidad, ¿no? El problema está en que desconocemos si se cumple esta norma por parte de los organismos operadores del agua. No sabemos la calidad del agua que estamos recibiendo, y si la calidad del agua que estuviéramos recibiendo en nuestros hogares es buena, pues de todos modos, al existir este desconocimiento y esta percepción negativa que se ha ido construyendo también en parte por todas estas empresas, pues optamos necesariamente por comprar agua embotellada, cuando puede ser que nuestra agua sea de buena calidad si realizamos la limpieza que se requiere de nuestras cisternas 2 veces al año, si revisamos que estén en buen estado nuestras tuberías, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema en términos de percepción y es un problema en términos de desconocimiento acerca de la calidad del agua que recibiéramos. Y en ejercicios que hemos hecho en mi área de investigación, hemos identificado que la población en general está dispuesta a pagar más por el agua que recibe si conoce efectivamente la calidad. Entonces, creo que es un problema de comunicación, y creo que si las autoridades pusieran más atención en el sentido de llevar a cabo las mediciones respectivas e informar a la ciudadanía en dónde hay problemas, pero no como algo oscuro, sino como algo perfectible, ¿no? A lo mejor no tiene la calidad, veamos cómo lo resolvemos, ¿no? Tiene la calidad, por favor, consuma el agua, y usted puede hacer un esfuerzo de lo que se gasta en pagar el agua embotellada, a lo mejor cubrir una cantidad adicional para mejorar el servicio, ¿no? Y creo que todos los ciudadanos estamos reticentes a lo mejor a pagar más por el agua porque decimos, pues es que no nos informan acerca de la calidad, pero muchos estamos dispuestos a pagar más por ella si nos garantizan que el agua que recibimos cumple con estos estándares, ¿no? Entonces, creo que eso es un problema en términos de la desinformación que pudiera existir, ¿no? Y de la misma manera, compramos el agua embotellada. El agua obviamente no tiene problemas de olor, tiene un color transparente, su sabor es agradable, pero no sabemos si el agua que estamos tomando de todas estas transnacionales, y tampoco del agua que viene de estas purificadoras, cumpla o no cumpla. O sea, no puedo decir que no cumple porque no lo sé. Ese es el problema, ¿no? Lo desconozco y habría que hacerle
los análisis y se debería de reglamentar. Es decir, si usted va a vender agua embotellada, me tiene que comprobar que el agua que está abasteciendo es de calidad. El otro problema que comenta Delia, que a mí me parece un problema muy grave, tiene que ver con los bajos costos que pagan por cada litro de agua, ¿no? Si más o menos andan pagando alrededor de unos 20 pesos, 30 pesos cada metro cúbico, es decir, 1000 litros, estamos hablando de que pagan por litro centavos y venden la botella pues a más de litro de agua a más de 10 pesos, ¿no? Entonces, sí hay una ganancia extraordinaria en términos de la industria, y lo más preocupante ahí es que estamos hablando de los recursos de nuestro país. Finalmente, lo que se utiliza de agua, ya sea en las botellas de agua, en la cerveza, en los refrescos, es parte de un recurso que no se está pagando y que no se está manejando adecuadamente en ese sentido, ¿no? Y nos lleva a un concepto de huella hídrica y de agua virtual, en el sentido de pensar cuánta agua se está ocupando para generar cada uno de estos productos, por los cuales no se está cubriendo y finalmente implican un agotamiento de nuestro capital natural, ¿no? Como es nuestra agua, y que evidentemente tenemos que cuidarla, ¿no? Se piensa que en términos de la huella hídrica, por cada litro de agua aproximadamente se requieren 6 litros de agua, y eso no toma en cuenta todo el proceso de la cadena productiva, ¿no? Solamente toma en cuenta el proceso del agua que se requiere para fabricar la botella y para almacenarla, ¿no? Si le sumamos las etiquetas, si le sumamos más cosas, analizando el ciclo de vida que puede tener fabricar esa botella, esa etiqueta, la tapita, transportarla, etcétera, etcétera, pues ya podríamos ahí tener a lo mejor una huella hídrica un poco más grande, ¿no? Y si consideramos refrescos y cervezas, entre otras cosas, pues vamos a poder irle sumando más litros de agua por los cuales prácticamente no se está pagando, y pienso que debe de haber ahí una reglamentación que está ausente. Y al respecto, el último punto que quisiera comentar tiene que ver con que la industria en México es autoabastecida. Es decir, se les da el derecho para explotar un pozo, pero es un acto de fe realmente saber que cumplan o no cumplan con la cantidad de agua para la cual fueron autorizados, porque no sabemos en realidad cuánto están extrayendo, ¿no? Se pueden extraer muchísimos miles, millones de metros cúbicos sin que en realidad lo estemos contabilizando, ¿no? Y entonces eso también genera un problema de abuso y de explotación y degradación de nuestro capital natural, y creo que es un recurso que necesitamos cuidar más, por lo que platicábamos en una de las sesiones pasadas, ¿no? Esperamos estos procesos de sequía, estos procesos que va a estar enfrentando nuestro país de desertificación, y necesitamos hacer un uso muchísimo más eficiente del agua, tener muy claras las órdenes de prelación en términos de dónde se va a asignar esa agua, y evidentemente si va a haber una industria que sea intensiva en el consumo de la misma, tiene que pagar por ese recurso natural que está utilizando. O sea, en México no necesitamos industrias que busquen paraísos contaminantes y que depreden nuestros recursos naturales. Necesitamos industrias responsables, ¿no? Sobre todo en el marco de esta situación de la pandemia del COVID-19, pues nos pone en evidencia lo frágiles que somos, lo mucho que dependemos de la naturaleza y lo mucho que hemos impactado a la naturaleza, ¿no? Y necesitamos cambiar ese chip de no necesitamos una industria que no sea responsable, ¿no? Muy bien, Fabiola. Llega el mensaje. Vamos a ver, con Delia, este es un problema de percepción, de confianza de la población. Pero antes de que nos contestes, déjame recordarle a la audiencia que estamos abiertos a sus comentarios y sus preguntas, que los pueden hacer a través de los mecanismos que esta plataforma les ofrece. Entonces, Delia, nos contabas de que hiciste una encuesta
y que esta encuesta revela un problema de percepción, ¿no? Y en todo lo que nos han platicado, pues yo advierto que cuando una transnacional dice la salud, el agua pura, te quitas todas las enfermedades y demás, la gente lo compra, lo aprecia y lo paga a lo que sea, ¿no? Y si el gobierno guarda silencio, pues también el gobierno siempre es culpable de corrupción y de malos manejos y no tiene credibilidad en nada. Entonces, aunque nos digan que es agua potable y porque la podemos tomar, no lo vamos a hacer porque no acostumbramos creerle al gobierno. Es un poco esto es compatible con lo que tú encontraste en tu estudio y en tu encuesta. Sí, fíjate que es muy interesante porque la gente tiende a percibe que el agua es buena, pero no la toma. Y es, o sea, Fabiola decía, bueno, pues que nos den información. Yo siempre digo, la información debería de venir en nuestro recibo de pago de los derechos de agua, pues debería de venir toda la información. Así son los recibos en Estados Unidos, en Francia, en muchos lugares donde se maneja de manera transparente, pero aquí tenemos muchos problemas. Uno, no estamos acostumbrados a exigir información y el gobierno tampoco está acostumbrado a darla. Y eso es un problema estructural de hace muchos años. Otro problema es que aún, aún si el gobierno nos dijera que el agua es de buena calidad, la gente no la va a tomar porque no tiene confianza en el gobierno. Pero eso también es de muchos años. Hay encuestas que se han hecho de que a quién le tiene más confianza a la gente. Pues le tiene más confianza a su familia, primero a su familia, después a sus amigos, después a las universidades, después a la iglesia, al ejército y a la iglesia y después a los partidos políticos, funcionarios públicos, etcétera. Es decir, somos un país que no confía en ninguna institución más que en su familia y sus amigos y la universidad, en los tres primeros. Entonces, aquí, por ejemplo, el trabajo de las universidades en ese escenario podría ser muy importante, ¿no? Ayudar a cambiar ese hábito de consumo, porque llevamos más de 3 décadas consumiendo agua embotellada, ¿no? Una alumna mía de la maestría en economía hizo su tesis sobre el agua embotellada y un compañero le decía, ay, ¿para qué estudias eso? Si es normal que tomemos agua embotellada, ¿para qué estudias eso? Claro, porque para un muchacho de 20 años es Así completamente nació. normal, porque nació en ese entorno, ¿no? Pero no es normal. Entonces, como yo digo, tenemos ese hábito incrustado. Y entonces, deshacerse de ese hábito incrustado va a tomar mucho tiempo, ¿no? Y va a ser, digamos, tener que estar apuntalado por universidades que la gente nos tiene mucha confianza en las universidades, por el sector público, por instituciones de educación. Los niños son un buen motor, ¿no? Para enseñar a los papás cosas diferentes. Pero yo pienso que se necesita mucha voluntad política, que hasta el día de hoy, con la nueva 4T, yo no la veo. Porque inclusive al principio, cuando el López Obrador tomó posesión, él decía que el agua debería entrar a la canasta básica, lo que se me hace un error tremendo. Mejor hay que hacer un buen tratamiento de aguas, ajustar la tarifa como apuntaba Fabiola, ¿no? Que eso es mucho mejor que poner el agua embotellada en la canasta básica. Es un mercado completamente desregulado, o sea, o no regulado, principalmente el de las purificadoras. Y ahora, fíjate, una porción importante de la población, que es la de bajos ingresos, consume esa agua. Pero ahora con el COVID, con el desempleo, con la crisis, ese consumo va a aumentar todavía más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a haber un aumento de las purificadoras, ¿no? Entonces, no estamos atacando el problema de raíz, ¿no? Ese es un tema. El otro, el de las extracciones, ¿no? En efecto, yo he buscado cuánto extraen
Coca-Cola, Pepsi-Cola, Bonafont. Bueno, es secreto de Estado. Por eso les digo que aquí la información es así, está encapsulada y no la suelta. Y no hay modo. Yo saqué los cálculos a partir de las ventas, porque las ventas se aumentan, ¿no? Entonces eso quiere decir que están sacando más agua. Pero en ningún registro pude encontrar cuánto están facturando, cuánto están pagando, cuánto, o sea, eso, pero hasta el día de hoy no existe. Inclusive en una plática que tuvo Blanca Jiménez de la UAM, en la rectoría antes de que estuviéramos en la pandemia, ella misma decía que es muy difícil tener control de cuánto se está extrayendo. Y yo digo, bueno, pues con las tecnologías eso es bien fácil, Pues sí, ¿no? Con un sistema de macromedición, o sea, claro. no es difícil, pero claro, si no le quieren invertir a la tecnología, ¿no? Y no quieren gastar, bueno, pues estamos transfiriendo nuestras poquitas ganancias a las empresas transnacionales, ¿no? Y no precisamente a las purificadoras, sino a los que tienen el negocio de las pipas que abastecen a las purificadoras, porque hay muchas purificadoras en Ecatepec donde no hay agua, en la zona de Chalco donde no hay agua, en Iztapalapa donde no hay agua. Es decir, hay un mercado negro del agua impresionante que nadie le quiere entrar. Gravísimo Además, problema, Delia. Se nos está agotando el tiempo, vamos a darle paso a algunos de los mensajes que nos llegan. Andrés Moctezuma Barragán les manda un saludo a ambas y nos dice, un evento que disparó el consumo de agua embotellada en el Valle de México, en especial en la zona abastecida por el sistema Cutzamala, se dio a partir de 2012, cuando el agua comenzó a oler a tierra mojada y aparecía con un color verdoso. Y la Conagua, a cargo del nefasto José Luis Luengue, admitió la presencia de organismos cianofitos en el líquido provenientes de la concentración de algas de la presa del río Bravo. Bueno, este comentario tiene una segunda parte, pero ¿cómo ven esta primera parte que nos comenta Andrés Moctezuma? ¿Quién quiere comentar? Fabiola, si quieres, Sí, Delia. acabo de hablar. ¿Eh? Fabiola, porque yo acabo de hablar. Ahora no, pues Venga, vamos Fabiola. una. Como quieran. A Sí, ver, Fabiola. sí, es por los escurrimientos, como por la ruptura de las redes de drenaje o como por la presencia de canales a cielo abierto que movilizan las aguas residuales generadas, pues muchas de estas aguas superficiales que son ríos, manantiales, etcétera, se ven contaminados, ¿no? Entonces, hay presencias de distintos tipos de contaminantes, incluyendo las cianobacterias, que efectivamente pueden tener impactos importantes en la salud, y en ese sentido es muy importante a la entrada de estos sistemas de trasvases, ya para que entren a las redes primarias y secundarias de agua potable, pues llevar procesos de desinfección de las mismas. Sin embargo, un problema que ya mencionábamos en algún momento es que es muy costoso poder hacer los estudios para identificar distintas presencias de microorganismos en el agua, ¿no? Y determinar su calidad. En general, la norma 127 solamente considera la presencia o ausencia de bacterias coliformes como un indicador de presencia de otro tipo de microorganismos. Sin embargo, puede ser que pase en términos de esta prueba que no indique que haya bacterias coliformes, pero pueden haber otro tipo de microorganismos que estén afectando la calidad del agua, ¿no? Y lo que comentábamos es que en el proceso de desinfección en el mundo ha sido muy utilizado el cloro como un mecanismo de desinfección. Sin embargo, hay algunos microorganismos que son resistentes
al cloro, ¿no? Y por ejemplo, está la bacteria Helicobacter pylori, que afecta a un montón de mexicanos y que es una de las causas más importantes del cáncer en el estómago, ¿no? Y que esta bacteria Helicobacter pylori, por más que la pasemos por procesos de desinfección con cloro, pues van a quedar algunos remanentes, ¿no? Y bueno, pues estaríamos viéndonos expuestos a la presencia de estas bacterias. Sin embargo, hacer todo el análisis de los distintos microorganismos es muy costoso y tendríamos que pensar en métodos que pudieran ser un poco más incluyentes, más integrales, que desafortunadamente también son costosos, pero habría que considerarlos, ¿no? Y por eso el uso de ozono, el uso de UV, el uso de otro tipo de estrategias de desinfección, ¿no? Sí. Sin embargo, el que se presenten estos eventos de manera intermitente por algunas condiciones naturales específicas, no significa que el agua en todo el punto que habíamos platicado, ¿no? Necesitamos saber la calidad del agua que entra en nuestras tomas, ¿no? Eso es un requisito clave para poder saber si optamos por instalar algún dispositivo para tratar el agua. Estos dispositivos no son muy caros y que podríamos estar seguros de que el agua que estamos consumiendo en nuestra casa no nos va a enfermar y que podemos dejar las botellas y los garrafones de lado, ¿no? Y impulsar algunas de las estrategias que tienen en otros países del mundo, tanto Europa, por ejemplo, California, Muy que bien. prohibió el uso de las botellas. Creo que es algo que pudiéramos impulsar, ¿no? Muy bien. Miren, doctoras, ha sido un placer platicar con ustedes. El tiempo se ha ido como agua y hemos tenido algunos problemas para recibir los comentarios y preguntas. Entonces, yo les pediría a ambas un cierre de 2 minutos a lo sumo para ya despedir esta transmisión. Y ahora sí empezaríamos con Delia y no quiero que te vayas, Delia, sin hablarnos de tus libros, por favor. Haznos el comercial y dinos dónde los podemos comprar. Entonces, Delia, un comentario de cierre y después otro de Fabiola. Delia, adelante, por favor. Bueno, para hacer el comercial antes de irme, son 2 libros que se especializan en todo lo que tiene que ver con el agua embotellada. El primero habla de las transnacionales, cómo operan a nivel mundial, cómo han expandido sus redes, el saber hacer, cómo están estructuradas, la arquitectura organizacional, cómo funcionan, es decir, les va a dar un panorama muy amplio cómo funcionan a nivel mundial. Y el segundo libro habla específicamente del mercado del agua en México, pero primero una parte histórica sobre la gestión, que eso tiene que ver mucho con la forma en que consumimos agua embotellada. Entonces tiene una parte histórica, tiene una parte, digamos, por qué a pesar de que nuestras percepciones son buenas, no tomamos, y hay toda una explicación, digamos, de modelos teóricos del entorno institucional que nos envuelve y cómo se van reproduciendo estas formas de consumo hasta llegar a lo que yo digo, tener un hábito incrustado que es muy difícil. O sea, sí se puede quitar, pero si tardó 30 años en incrustarse, tardará no 30 años, pero sí deberá ser un trabajo muy colectivo, ¿no? Entonces, y después una serie de estadísticas que le dan idea al lector, ¿no? De las formas de consumo. Trae muchos datos, en realidad, no por presumir, pero creo que es uno de los libros en México que trata de abordar el problema a fondo, ¿no? Entonces yo se los recomiendo. El que habla sobre México está en línea en la editorial Tirant UNAM, o sea, Tirant UAM, y el otro también es de la UAM con otra editorial de Lirio. Entonces, yo pienso que los dos, el público que se interese los puede comprar hasta por internet, en Amazon, Muy ¿no? bien. Nos quedaremos con la dirección electrónica de ambos. Fabiola, un comentario de cierre, por favor. Sí, que
invitar a la audiencia a considerar la instalación de este tipo de dispositivos para el tratamiento del agua que beben e invitarlos a dejar de consumir agua embotellada, ¿no? No solo por las implicaciones que tiene en el agotamiento del capital natural de nuestro país, sino también por las implicaciones que tiene en términos de la gestión, ¿no? De estos residuos. Muy bien, muchas gracias. Pues así llegamos al final de esta emisión de Tan Claro como el Agua. Queremos expresar una sentida disculpa con nuestra audiencia porque los mensajes de preguntas y comentarios, por algún motivo cibernético, no ha sido posible abrirlos. Entonces, disculpas a todos los que hayan mandado un mensaje, pero estamos en contacto y podremos solventarlo muy pronto. Compañeras doctoras, ha sido un placer tenerlas aquí. Es un tema verdaderamente importante, muy apasionante, que puede ser muy importante para la economía del país y para la economía de las clases más desprotegidas. Entrarle a una estrategia para resolverlo. Decías, Delia, que a lo mejor pasan 30 años para quitar la costumbre, pero si no empezamos ahorita, pues quién sabe cuándo empiecen a contar esos 30 años, ¿no? Entonces, la satisfacción que nos queda es que tenemos jóvenes investigadoras universitarias de enorme calidad, de gran compromiso con el país, y eso nos hace sentir muy optimistas. Estamos muy orgullosos de tener compañeras como ustedes, como académicas de la UAM, y les agradecemos mucho su presencia en este conversatorio de Tan Claro como el Agua. Y a nuestra audiencia le agradecemos también la atención a esta emisión y le recordamos que el próximo viernes a las 7 en punto empezará un nuevo conversatorio sobre alguno de los problemas del agua. Vamos a seguir insistiendo en el próximo sobre el problema de la calidad del agua, de la contaminación del agua. Vamos a tener a Roberto Constantino y a Eugenio Gómez, también dos académicos muy destacados, platicando de estos problemas. Muchísimas gracias, Fabiola Sosa. Muchísimas gracias, Delia Montero. Muchísimas gracias a la audiencia. Yo soy Javier Velázquez y los espero en la próxima emisión de Tan Claro como el Agua. Gracias a Lilia Naya, gracias a Lucy por toda la producción de estos programas. Gracias a todos y buenas noches.